parece que hemos conseguido arrancar, vamos sobre la hora. Buenos días a todos, gracias por asistir a este nuestro primer Office Pulse. Es nuestra antigua presentación del informe de oficinas, pero que a partir de ahora cambia de nombre y se renueva para ser, como digo, el Office Pulse. Mi nombre es Hipólito Sánchez, soy el Head de Office en España de Savills Aguirre Newman. Y para este webinar estoy fantásticamente acompañado por un panel de expertos compuesto por los profesionales del equipo de Leasing y Capital Markets de la división de oficinas de Madrid y Barcelona de la compañía. Que sepáis que este equipo en 2019 realizó más de 170 operaciones de alquiler por más de 200.000 metros cuadrados y asesoraron más de 40 edificios en rentabilidad, pues un volumen de casi 1.800 millones de euros. Con lo cual, esta experiencia os va a aportar un valor diferencial seguro, ¿no? Paso a presentarlos. Por parte del equipo de Madrid tenemos a Ana Zabala y Ángel Estebaranz, National Directors de la división de oficinas, y a José María Revuelta, Associate Director del equipo de Capital Markets. En el equipo de Barcelona tenemos a Mariló Fenet y a Natalia Montal, directora y Associate Director respectivamente del equipo de Leasing de Barcelona, y a Carlos Bajo, director de Capital Markets del equipo también, ¿no? Y por último, desde los equipos de Property Management y Arquitectura, nuestras directoras de desarrollo de ambas divisiones, Mabel Fernández y Bárbara Recio. O sea que es un buen plantel. Antes de comenzar, quería daros unos tips para este webinar. Podéis formular preguntas en la zona inferior del menú, donde tenéis una frase que pone Ask a Question. No lo hagáis en el chat, que será un poco más caos, o sea que, por favor, respetar el Ask a Question. En caso que haya un fallo, que recibiréis todos un mail con un nuevo acceso para retomarlo en otro canal. Esperemos que esto no pase, pero ya sabéis que la tecnología pues nunca se sabe y hay que estar preparados, ¿no? Por supuesto, vamos a respetar vuestras agendas y vamos a ser ágiles. La presentación va a durar 45 minutos, más 10 minutos de Q&A. Y las preguntas que no nos dé tiempo a contestar os las responderemos directamente por email para que no quede ninguna duda, ¿no? Y por último, veréis abajo en el menú la palabra poll. Hemos lanzado una pequeña encuesta con algunas preguntas para saber un poco el pulso de estos tres aspectos concretos relacionados con las oficinas y a lo largo del webinar los podéis ir contestando. Entonces, para abrir boca, comienzo con una breve reflexión introductoria por mi parte y daré paso ya a mis compañeros, ¿no? Pues después de 20 años en el real estate y en concreto en el mercado de oficinas, por mi parte, mi experiencia me dice que el real estate es un valor refugio en momentos de incertidumbre y si los comparas con otros mercados de capitales. Y en concreto, dentro del real estate, las oficinas son un segmento muy resiliente. Claramente, las oficinas seremos un segmento de los que saldremos mejor parados del envite del COVID-19 junto con otros segmentos como el logístico o el Build to Rent, ¿no? Y esto se basa en algo muy importante, ¿no? Que es que partimos de unos fundamentales muy positivos, marcados por la poca oferta, marcados porque las rentas todavía están de media a un 20% por debajo del pico de 2006 y estas razones van a ayudar a temperar el impacto de esta crisis en el mercado. Entonces, ya sin más dilación, le doy paso a mi compañera Ana Zabala, que nos va a hablar de cómo ha afectado la crisis del COVID-19 a las oficinas en Madrid y cómo lo están afrontando inquilinos y propietarios. Buenos días, Ana. Pues muchas gracias, Poli. Muy buenos días a todos y gracias por compartir con nosotros esta jornada. Aunque parezca que ha sido mucho tiempo, solamente han pasado 6 semanas desde el estado de alarma y cada semana nos hemos ido adecuando a la crisis sanitaria y a la implementación de los nuevos decretos que el Gobierno nos ha ido dictando, por lo que voy a intentar daros una foto rápida de lo que está ocurriendo en este momento en el mercado. Con respecto a las propiedades, hemos estado manteniendo calls con muchos de vosotros. En líneas generales, que luego se comentarán con datos más concretos, la tónica general es que los inquilinos, cuyo sector esté muy afectado, los arrendadores les están dando ayudas vía financiaciones de renta, las cuales serían recuperables en los próximos trimestres. Tanto las OCIMIs como patrimonialistas, como aseguradoras y family offices están actuando más o menos todos en la misma dirección. Con respecto a la demanda, que es un tema clave en nuestro mercado, la verdad es que actualmente está sufriendo. Ha tenido una parada en seco. Desde que empezó el estado de alarma, hemos conseguido firmar algún contrato pequeño que ya estaba muy avanzado, pero el resto de las empresas que estaban buscando a medio plazo han paralizado sus búsquedas hasta ver cómo avanzan sus propios negocios y han aplazado la toma de decisiones. Creemos que a medida que vayamos desescalando, la demanda se irá reactivando poco a poco. De hecho, la semana que viene ya tenemos concertadas un par de visitas
con algún cliente que haremos con todas las medidas de prevención. Por parte de los tenants, que también nuestro equipo de Tenant Rep habla mucho con ellos, lo que necesitan ahora es que sus arrendadores estén cerca de ellos. La mayoría ya están pensando en la vuelta y echan en falta protocolos por escrito de las propiedades con las medidas de prevención que van a tomar en cada uno de sus inmuebles. Son conscientes que las propiedades están desbordadas, pero ahora más que nunca el client care lo consideramos muy necesario. Pues muy bien, Ana, es muy interesante esta visión para arrancar, pero me interesa también tú como experta del Flex Space, ya que lideras en nuestro proyecto de Worder, ¿no? Que es un marketplace de coworking Flex Space que hemos desarrollado desde Savills y que además os invito a visitar. ¿Qué ocurre con el Flex Space? ¿Cómo ha vivido este envite del COVID? El pulso, sí. Bueno, aquí me permito hacer una pequeña cuña publicitaria porque, como sabéis, muchos de vosotros tenemos mucho control del mercado Flex a través de la plataforma de Savills Worder, que es un buscador a nivel mundial de espacios flexibles. En España lo tenemos actualmente implantado en Madrid y en Barcelona, pero ya estamos abriendo en otras ciudades que creemos interesantes y estamos empezando a tener demanda. Los espacios Flex, efectivamente, han sido los primeros en verse afectados al comienzo del estado de alarma, pero pensamos que también son los primeros en que van a recuperarse. Esa dualidad que tiene la flexibilidad hemos visto tanto en salida de los usuarios de los centros en un corto plazo de tiempo, pero estamos seguros de que también los veremos en el retorno. Estamos viendo no solo en España, sino a través de nuestros equipos a nivel mundial, que tenemos conferencias todas las semanas, que las empresas corporativas están ya pensando en planes de contingencia para sus equipos, debido a los distanciamientos sociales y de espacio entre las personas. Entonces, los espacios Flex son una buena solución para minimizar riesgos de contagio. Estamos empezando ya a tener alguna solicitud para el mes de septiembre. Por parte de los pymes y los autónomos, pues yo creo que volverán con prudencia, pero necesitarán claramente un espacio donde reunir a sus equipos y donde poder hacer reuniones y verse con sus clientes, con lo cual también irán volviendo poco a poco. Entendemos que para llevar a cabo esta desescalada, los proveedores de estos espacios tendrán que adecuarse a las nuevas exigencias de aforo, de distanciamiento social, ver cómo reducen sus espacios colaborativos, que son los más complicados, y, por ejemplo, las zonas de host desk, y los transforman en despachos cerrados, ya que los usuarios, pues, para volver, van a pedir unas medidas de prevención pues, muy potentes para quedarse tranquilos y tener confort. Pues muchas gracias, Ana, por esta visión de las dos caras del mercado, ¿no? La oficina tradicional y el Flex Space, que pues estaba en boga estos últimos tiempos y ahora va a ser más importante que nunca, ¿no? Marí, buenos días. En tu caso, en Barcelona, en un mercado también muy maduro, sin apenas oferta, con un fuerte componente tecnológico, ¿cómo lo estáis viviendo? Cuéntanos. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia hoy. Pues efectivamente, en Barcelona tenemos un tejido empresarial tequi muy presente. Os recuerdo que Barcelona ocupa el puesto 21 en el ranking mundial de las hot tecnológicos. Y este sector, se ha visto pues, un poco menos afectado por la situación. Además, muchas de estas empresas de perfil ya habían introducido el teletrabajo al menos un día a la semana y con muy buenos resultados. Por lo que pensamos que la demanda de empresas del sector tecnológico debería mantenerse. Probablemente en los próximos meses solo ralenticen sus planes de contratación. Sabemos que hay empresas que iban a contratación de 150 personas al trimestre. Pues esto probablemente vaya a bajar un poco. Además, recordar que muchas de estas startups tuvieron rondas de financiación y tienen cash en caja. Y por último, resaltar, como has dicho antes y como nos explicará mejor mi compañera Natalia, la poca disponibilidad en el mercado, lo que permite prever un equilibrio entre oferta y demanda. Pues muchas gracias, Marí, por esa visión tan interesante, además de un mercado en el que tengo pues mucho cariño y mucha afinidad, ¿no? O sea que fantástica visión, ¿no? A continuación, bueno, vamos a pasar a una parte más cuantitativa, ¿no? Vamos a ir un poco a los datos que nos han arrojado este primer trimestre y para esto nos va a ayudar Ángel Estebaranz. Buenos días, Ángel. La pregunta es,
La pregunta es, Ángel, ¿cuál ha sido el comportamiento del mercado en este Q1 del 2020 y qué lectura nos das tú de esos datos con esa experiencia de tantos años que te avala? Cuéntanos. Pues muchas gracias, Hipólito, y gracias a todos los que estáis conectados, ¿no? Voy a intentar ser breve porque queremos hacerlo todo esto en 45 minutos y sí que querría destacar de verdad los datos más importantes del primer trimestre, qué es lo que ha pasado, pero también ponernos en contexto porque es importante saber de dónde partimos. Los últimos 3 años, los 4 o 5 años han sido unos años buenísimos a nivel del mercado de oficinas. Más de 600.000 metros cuadrados de contratación, las tasas de desocupación en general han ido bajando y están en niveles bajos y las rentas han estado subiendo de forma controlada, constante, además en todas las zonas. Luego lo primero es que partimos de unas bases muy buenas en el mercado. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el primer trimestre del año? Pues pese a que empezó todo el problema, vamos a decir, con el COVID a principios de marzo, realmente, ya ha afectado al mercado de oficinas en Madrid en el primer trimestre. La variable que más se ha visto afectada claramente en este primer trimestre a nivel de datos cuantitativos es la demanda, es la contratación bruta. Estamos en una cifra, según nuestros datos, de 110.000 metros cuadrados contratados, que para ponerla en contexto significaría aproximadamente un 27% menos de lo que sería la contratación media de los últimos 5 años en el primer trimestre del año. Si lo comparamos con el último trimestre del 2019, ha bajado solo un 3,5%. Porque ya el último trimestre del año pasado fue vamos a decir, flojo en demanda, ¿no? Si lo comparamos y vemos la línea amarilla del gráfico que se ve en pantalla, si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, de 2019, la caída es mucho mayor, es de un 44%. Pero también es cierto que, como se ve claramente en el gráfico en el amarillo, la contratación del primer trimestre de 2019 fue especialmente buena. Se firmaron casi 200.000 metros cuadrados, pero es que hubo sobre todo 2 operaciones de un volumen grandísimo, que fue ING, en Campas Naciones con más de 35.000 metros cuadrados, y también Acciona, en la nueva sede, al antiguo edificio de Banesto de Mesena, con casi 40.000 metros cuadrados de uso propio. Las principales operaciones del trimestre a nivel de contratación, pues BBVA, que ha cogido casi 9.000 metros cuadrados en la zona de las Towers, la antigua sede de Huawei, y luego una empresa de software que firmó un contrato de prealquiler y ha firmado el contrato este año definitivo de más de 10.000 metros cuadrados en la carretera de A Coruña. La demanda media, la contratación media del trimestre ha estado en torno a 2.000 metros cuadrados, que es una cifra relativamente sana, pero la contratación del trimestre ha sido negativa, vamos a decir, 110.000 metros cuadrados, y la del segundo creemos que va a ser muy pésima, porque es la que más se va a ver afectada durante todo el año. En relación con los datos de nueva oferta, nuevos proyectos, podemos ver en el gráfico que para los próximos 2 años hay aproximadamente unos 380.000 metros cuadrados entre 2020 y 2021 de nueva oferta y rehabilitación de edificios que va a salir al mercado, pero vacía. No cuento los que están ya ocupados, los prealquileres. Entonces, es una cifra bastante controlada, muy equilibrada entre 2020 y 2021, también muy equilibrado entre nueva obra nueva y rehabilitación, y también igualmente donde más está descompensado es que el 62% de estos casi 400.000 metros cuadrados va a ser fuera de la M30, con lo cual se va a producir un cierto proceso de descentralización de la nueva oferta. Por otro lado, cambiando de variables y vamos a la desocupación se ha mantenido en general bastante estable, ha subido la desocupación aproximadamente en torno al 8,4%, es el gráfico siguiente. Ahora mismo estamos en una cifra del 8,4% a nivel general, dentro de la M30 bastante estable en general en todas las zonas, y la subida se ha producido sobre todo fuera de la M30, porque esas 3 décimas que ha subido sobre el primer trimestre del año, estaríamos hablando sobre todo de la entrada del edificio de Los Cubos, que se terminó en febrero, y desocupaciones de segunda mano, sobre todo entre M30 y M40, y también algunas en Arroyo de la Vega. Para terminar, me voy con los precios. Obviamente, de momento,
bueno, ahí veríamos la serie histórica de la tasa de disponibilidad, la ligera subida, pero en general estable, ¿no? A nivel de rentas, y para terminar, las rentas teóricas se han mantenido muy estables en el mercado. Estamos en 35 euros las rentas teóricas en el prime medio del CBD y con en torno a 18 euros en lo que es entre los mejores edificios entre M30 y M40. Luego, lo que pasa es que, claro, estos son los datos del primer trimestre, tanto desocupación como rentas se van a ver afectados a lo largo de lo que queda del año. Pues fantástico, Ángel. La verdad es que muy interesante. Me quedo por mi parte con el dato de que obviamente la contratación ha descendido, que es una consecuencia directa de que se nos haya parado el mercado por el decreto del estado de alarma, y que la disponibilidad de las rentas pues siguen estables, y habrá que esperar un poco al Q2 para tener una lectura un poco más clara de dónde está el mercado. Fantástico, entonces. Vamos a pasar a Barcelona, ¿no? En el caso del mercado de oficinas de Barcelona nos acompaña Natalia Montal. Natalia, buenos días. ¿Qué datos nos ha arrojado el Q1 en Barcelona y cuáles son tus conclusiones a estos datos? Cuéntanos, por favor. Hola, buenos días. Gracias a todos por conectaros. Yo os voy a explicar qué ha ocurrido en el mercado de Barcelona durante este primer trimestre. Bueno, en la primera slide vemos los datos sobre la contratación. Este trimestre ha sido unos 45.000 metros cuadrados que se han repartido, como veis, básicamente casi a partes iguales entre lo que es la zona del centro ciudad, las nuevas áreas de negocio y la periferia. Estos 45.000, pues bueno, como también ocurría en Madrid, han supuesto una reducción con respecto al trimestre anterior. En este caso es de un 36% aproximadamente. Si lo comparamos con el primer trimestre del 2019, la diferencia pues es mayor. Pues un poco también como explicaba Ángel en Madrid, porque el primer trimestre del año pasado pues fue un trimestre inusualmente extraordinario y de hecho fue el trimestre récord de contratación, con lo cual la diferencia sería mayor, ¿no? De todas formas, es verdad que sabemos de operaciones que hay en el mercado, tanto porque son operaciones nuestras como de otros agentes, que están en negociaciones avanzadas, que no se han caído, que se habían cerrado en marzo si no nos hubiéramos encontrado ya en este momento, ya inmersos en esta situación, y esto hubiera hecho que el nivel de contratación del trimestre hubiera sido muy similar al que vimos en el último trimestre del 2019, ¿no? Pero bueno, como os decía, todo esto son operaciones que no se han caído, que solo por motivos obvios se ha demorado su cierre y que esperamos que se cierren durante este trimestre, ¿no? También destacar de este primer trimestre que no ha habido operaciones de coworking ni tampoco operaciones de prealquiler. Y bueno, un dato que digamos sería interesante es que, bueno, en cuanto al número de operaciones ha sido muy similar este trimestre al de trimestres anteriores. La diferencia ha estado básicamente en las operaciones por encima de los 1.000 metros cuadrados y sobre todo en las operaciones por encima de los 3.000. Para que os hagáis una idea, de media durante el año pasado, que efectivamente fue un año de una contratación muy buena, pues durante el año pasado se realizaron unas 7 operaciones al trimestre por encima de 3.000 metros cuadrados y este primer trimestre solo se ha realizado una, ¿no? En el siguiente gráfico procedemos a analizar lo que es la nueva oferta. Como veis, durante este año 2020 se incorporarán al mercado entre rehabilitaciones y nueva construcción. Recordaros que en Barcelona estamos viviendo muchos casos de rehabilitación de edificios que ya suponían nuevo stock, pero que muchas propiedades, al haber, pues bueno, el desalojo de un tenant porque se va a otro edificio, pues se ha aprovechado para hacer una rehabilitación integral. Pues eso, entre las rehabilitaciones y la nueva construcción, pues un total de unos 115.000 metros cuadrados son los que se entregan este año. Y el dato es que el 45% de estos metros ya está ocupado, por lo que la oferta realmente vacía seguirá siendo bastante baja, ¿no? En el 21, la previsión de entre rehabilitaciones y nueva construcción es de unos 225.000 metros cuadrados, de los cuales un 20% se encuentra ya prealquilado. Y bueno, durante el 22 sí que es donde estaba previsto un mayor volumen de nueva oferta, ya en torno a los 350.000 metros cuadrados. Y bueno, digo estaba porque obviamente
Muchos de estos proyectos no tienen iniciada su construcción todavía y, por lo tanto, bueno, creemos que es muy posible que lo que a priori parece un dato de contratación muy importante, finalmente acabe diluyéndose entre el 2022 y años posteriores, ¿no? Es muy posible que haya promotores que decidan demorar el inicio de sus proyectos previstos para entregar durante ese año y que acaben, como digo, diluyéndose sobre el resto sobre años posteriores, ¿no? Con lo cual ese nivel de nueva oferta sería inferior. Por último, para hacer una comparativa, salvando las distancias con respecto a la crisis anterior, destacar que como veis en el gráfico, el gran volumen de nueva oferta que se incorporó en el mercado en el 2008, que es cuando se inició la crisis anterior, ¿no? De hecho, la reducción de la demanda la vimos reflejada en el 2009, pero bueno, se inició en el 2008. ¿Qué quiero decir con eso? Que la diferencia con respecto a ese momento es que la incorporación de nueva oferta en 2020 es muy baja. En cambio, en 2008 nos sorprendió un poco la crisis con ese gran volumen de nueva oferta que se entregaba, ¿no? Ahora el volumen importante es de aquí a 2 años y eso podría dar tiempo de reacción al mercado para que, bueno, pues en caso necesario hubiera una corrección y que dicho volumen de nueva oferta se diluyera en más de un año, ¿no? En el siguiente slide vemos la evolución de la disponibilidad, que durante este trimestre se ha reducido algo más, todavía situándose ya en un 4,15%. Y, bueno, este valor se reduce mucho más si hablamos de zonas como el CBD, el Prime CBD o el 22 arroba, que están por debajo del 1,5%. Como mencionábamos anteriormente, si comparamos con la anterior crisis, ¿no? En el 2009, que es cuando decíamos que impactó con respecto a la demanda, porque en el 2008 todavía veníamos de la inercia de años anteriores, pues en ese momento el ratio de desocupación, como veis en el gráfico, era de un 11,34%, ¿no? Bastante diferente del 4,15% que tenemos ahora. Y, bueno, por poner el caso extremo, imaginemos que de aquí a final de año, durante todo el 2020, no se firmara, no se absorbiera ni un solo metro cuadrado más, el volumen de nueva oferta que se entregaría al mercado haría que la desocupación subiera hasta el 4,8%. Eso seguiría siendo un valor muy bajo todavía, ¿no? Con lo cual nos permite afrontar el 2021 donde habrá mayor incorporación de oferta con cierta fortaleza, ¿no? Y, por último, ya en el siguiente slide mostramos la evolución de las rentas teóricas. Como vemos, durante este primer trimestre todavía ha habido algún repunte incluso de las rentas teóricas en prácticamente todas las zonas. Y, bueno, supongo que la gran pregunta que nos hacemos todos es si prevemos un impacto en las rentas debido a la desaceleración de la demanda o no, ¿no? Obviamente, la demanda se va a ver afectada porque bueno, todos sabemos de la estrecha conexión que hay entre el PIB y la demanda. Y, por lo tanto, se va a ver afectada la demanda, obviamente. Pero, bueno, al final, para que la deducción de la demanda impacte en las rentas, debe darse otra variable, que es que haya una sobreoferta, que no es el caso actual. Por lo tanto, entendiendo que la poca disponibilidad actual, aunque la demanda se vea afectada, hará que el impacto sobre la renta sea inferior, o al menos en el inmediato, ¿no? Luego deberemos ir viendo a partir del 2021 cómo se va corrigiendo eso, que probablemente habrá una corrección, pero en el inmediato creemos que no se verá afectada, ¿no? Tendremos que ir viendo cómo evoluciona. Y hasta aquí la parte de Barcelona. Pues muy revelador, Natalia. La verdad es que Barcelona tiene un puntito de maduración de mercado muy, muy interesante y en este caso me quedo con que seguimos con la inercia que traemos de 2019, que seguimos con oferta muy baja disponible en la ciudad y eso seguramente nos vaya a hacer de soporte a las rentas pues de una manera muy significativa. O sea, que fantástico, ¿no? Pues continuamos y después de haber comentado el mercado de usuarios por parte de Natalia y de Ángel, pues vamos a echar una mirada al mercado de inversión, ¿no? En este caso tenemos a José María Revuelta y a Carlos Bajo, que nos van a ayudar a entender qué ha pasado en ambas ciudades, ¿no? José María, por tu parte, buenos días. ¿Qué ha ocurrido en el mercado de inversión en Madrid en este Q1 y en qué situación se encuentran los inversores y las transacciones? Coméntanos, por favor. Sí, gracias, Poli, gracias a todos por vuestro tiempo. En el primer trimestre de 2020 hemos registrado un volumen total de inversión de oficinas de 600 casi 20 millones de euros,
Esto es un pequeño descenso sobre el mismo periodo del año pasado, pero mirando en detalle lo que ha ocurrido durante este trimestre, vemos cosas interesantes. Ha habido 3 operaciones por encima de 100 millones de euros, una de ellas de alrededor de 200 y registrando cifras récords de capital value y rentabilidades en su zona, el caso de Helios. Y también hemos tenido rentabilidades del 3% o incluso rozando por debajo en el Prime, ¿no? Hemos tenido operaciones de todo tipo o perfil de tipo de producto o perfil de inversión. Hemos tenido operaciones Core Plus y también operaciones Value Add. Y también hemos visto operaciones en prácticamente todas las zonas del mercado de Madrid. Ha habido operaciones en área urbana dentro de la M30, en zonas secundarias, pero también en el Prime. Y hemos tenido operaciones en Campo de las Naciones, en Las Tablas, en Madbit y en la A6. Hemos visto también nuevos inversores o inversores no típicos hasta la fecha. La entrada de las SCPIs francesas, hemos tenido inversores coreanos, también algún player que llevaba tiempo en el inmobiliario español, pero que no había entrado en oficinas hasta ahora y que creo que es bastante bueno y que refleja madurez y solidez en nuestro mercado, ¿no? Nuestras conversaciones con inversores pues nos dan muchos inputs, siguen activos, incluso algunos han estado levantando capital en estas últimas semanas o mes y medio y muchos analizando, incluso siendo capaces de ofertar. Hay aún un decalaje entre lo que esperan los inversores y lo que esperan potenciales vendedores, pero los inversores siguen teniendo mucha liquidez, muchas ganas, mucha presión, pero también cautela que la situación pues lo requiere, ¿no? Nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio identificando todo el producto que pensamos que era objeto de transacción durante estos últimos meses y en meses venideros desde el estallido del COVID, nos salieron aproximadamente unos 200 millones, algo más, unos 2.000 millones, perdón, algo más. Y es importante ver que solamente el 15% del total de estas operaciones se ha caído definitivamente. Un 40% de ellas están o bien on hold o bien han sido prorrogadas. Son procesos que se han visto interrumpidos o decisiones que se han visto pospuestas por toda esta situación, pero el 45% de ellas continúan con extensiones de plazos de análisis o incluso algunas se ha cerrado como hemos visto algún caso en estas últimas semanas. Pues sí, perdona. Continúa. Nada, solo voy a añadir que los inversores están activos, tienen cautela. Los análisis yo creo que seguro que así lo van a reflejar, pero que se mantenga el interés y que no hayamos visto ninguna salida ni ninguna retirada en estampida, pues es bueno y nos da una perspectiva relativamente buena sobre lo que pasará cuando recuperemos la situación previa o lo que más se parezca a la situación previa a toda esta situación del COVID. Pues muchas gracias, José María. Carlos, en Barcelona, y buenos días a ti también. ¿Cuál ha sido tu vivencia en los procesos y las transacciones que estabas gestionando en la ciudad? Muy buenos días a todos. Os voy a contar lo que ha pasado en Barcelona por bloques, una parte más de datos y luego un diagnóstico. En primer lugar, deciros que el volumen de inversión transaccional de este Q1 ha sido de 175 millones de euros, sin contar por eso Sancho de Ávila 65, que fueron 56 millones de euros, una operación que se firmó el año pasado en privado y por tanto no la hemos contabilizado a pesar de que se haya escriturado ahora. En cualquier caso, esto es un más, responde a un 14% más respecto al Q1 del 2019. Han sido 7 operaciones entre single assets y portfolios. Y, bueno, obviamente, si nos vamos al 2019, ha sido un año histórico. Son más de 1.700 millones de euros invertidos, por lo que la inercia y la tendencia ha sido muy positiva y se ha visto reflejada durante este Q1. Quiero remarcaros 2 operaciones que nos van a servir también como ejemplo. Una de ellas fue la del World Trade Center Alameda Park, en Cornellà, de UBS, 63 millones de euros, comprado por Aberdeen Standard Investment. Han sido 15.000 metros cuadrados, edificio multitenant,
capital value por encima de los 4.100 en una zona periférica y un yield del 4,8%. La segunda operación que quiero destacar es el forward purchase de Almogares 185 en el 22 de Freo. Esto ha sido una rehabilitación integral, son más de 8.500 metros cuadrados, 100% alquilado a Criteo, con un capital value también por encima de los 5.000 euros, en total, en concreto han sido 5.200 y un yield del 4,8%. De este modo, las operaciones, al igual que también sucedió en el 2019, han sido principalmente Core y Core Plus. De hecho, han copado el 90% del volumen invertido. Igualmente también, como mencionaba Pepa, hemos hecho un ejercicio desde Barcelona para ver cómo ha afectado el COVID en las transacciones de oficinas. Pues bien, de los 1.700 millones que había dando vueltas, solo el 12% se ha caído, el 44% está on hold hasta que la situación se normalice y el resto o bien se ha prorrogado el due diligence o continúa sin mayor afectación. De hecho, a nosotros, la experiencia que estamos teniendo con varias operaciones es que la visita técnica se nos está alargando, en el sentido de que no se puede materializar y, por tanto, se está ralentizando los procesos de cierre hasta que la situación se normalice. Yo concluiría que como diagnóstico somos optimistas, pero también realistas. Entendemos que es una crisis transitoria en la que, como también apuntaba Natalia, nos coge un momento, sobre todo por el vacancy, con unos números muy buenos, por debajo del 2% en 22 y una media de Barcelona del 4%. De manera que, hablando con los inversores, lo que vemos es que si los fundamentales se mantienen relativamente estables, tenderemos a recuperar el mercado de inversión. No nos olvidemos que la liquidez existente es enorme, que existen muy pocas alternativas de inversión. Yo esta mañana, por ejemplo, miraba nuevamente el rendimiento del bono español a 10 años y no llega ni al 1%. De manera que, como conclusión, diría que el diagnóstico es optimista, pero realista dada la magnitud de esta crisis sanitaria. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Yo creo que en líneas generales la prudencia está siendo el criterio que están tomando todos los inversores, pero estoy seguro de que cuando empiece a traccionar el mercado con las primeras transacciones, y veremos cuándo, que esa es la incógnita, nos va a tocar remangarnos porque vamos a tener bastante trabajo. O sea que muchas gracias. Aprovecho este momento para volver a recordaros que tenemos aquí abajo en el poll la encuesta para que vayáis contestando y al final veamos los datos que se arrojan, ¿no? Continuamos. Hemos comentado un poco el área más transaccional, tanto de usuarios como de inversión, pero no queremos dejar de aprovechar esta ocasión para aportaros la visión desde los equipos de Property Management y Arquitectura. Entonces, para ello nos acompaña Mamen Fernández del equipo de Property. Buenos días, Mamen. Vosotros gestionáis más de 2 millones de metros cuadrados de oficinas. La pregunta es obligada. ¿Cómo habéis vivido estas 4 o 5 semanas desde el punto de vista de gestión de edificios de oficinas? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a todos los que estáis conectados. Bueno, pues al final ese portfolio de oficinas que decías, Poli, se traduce en más de 500 contratos de arrendamiento bajo gestión, con lo cual tenemos cosas y conclusiones que compartir con vosotros. Desde el punto de vista de los ingresos, bueno, pues os diría que en general nuestros inquilinos han sido bastante prudentes. Las solicitudes que han llegado ha sido siempre en base a inquilinos que no han podido teletrabajar y como consecuencia seguir produciendo, y ese 30% de solicitudes de algún tipo de ayuda se han traducido en el 50% de los casos en declinaciones por parte de nuestros propietarios, y el otro 50% las hemos resuelto en su mayoría, como decía Ana al principio de la intervención, con aplazamientos de deuda en los próximos de deuda de renta, 3, 6 y 12 meses, siempre buscando que no afecte a tema valoraciones. Otro indicador importante es la morosidad. Morosidad que sí que tenemos que ser consecuentes y decir que ha sido un pelín incrementada con respecto a marzo, ¿no? Marzo-abril, que sabemos que han sido los 2 meses quizá de confinamiento, pues bueno, vemos un ligero ascenso que se traduce en una tasa de en torno al 23% de morosidad.
Sí que es cierto que hay que trasladar que es una cifra conciliada todavía en premura, porque los datos los tendremos la semana que viene, ¿no? Con lo cual, ver un poco que también hay que ir por zonas. Tenemos que tener en cuenta que las zonas son importantes. En zona prime la respuesta a los inquilinos ha sido muy prudente y en otras zonas más periféricas pues hemos tenido otro tipo de problemas. Y por último, gastos. ¿Qué ha pasado con los gastos? Bueno, pues lo que hemos hecho es intentar adecuar los gastos en función de la operativa que han tenido los edificios durante este periodo. Sí que es cierto que las 2-3 semanas que hubo la separación de esenciales y no esenciales, pues hemos conseguido reducir en las partidas en su mayoría, pero nosotros en general hemos mantenido los edificios con una ocupación de en torno al 10% y demás. Entonces, magnitudes, pues consumos en torno a 50-55% de ahorros y servicios como mantenimiento o limpieza, pues bueno, pues hemos rondado las cifras del 18 al 30% aproximadamente, ¿no? Un poco buscando reforzar el mensaje a los inquilinos de estamos trabajando en esto, aunque no sea una solución a corto plazo a los problemas de liquidez, pero sí en función y en aras de las liquidaciones anuales y también un poco buscando la previsión de qué pasaría el día después, ¿no? Cuando volvamos a las oficinas. Pues, muy revelador, Mamen. Por cierto, ya que hablas del día después, aprovecho cómo va a ser el Welcome Back to the Office y te hago un poco de spoiler. ¿A qué hemos llamado el protocolo Wuhan? Bueno, pues como tú muy bien sabes, y además yo creo que muchos de los propietarios que están conectados ya conocen por los medios, pues es el nombre con el que hemos bautizado el procedimiento que tenemos tantas ganas de implementar todos, ¿no? Que es volver a las oficinas que tanto echamos de menos, ¿no? Entonces, ahí hemos trabajado en nuestra casa desde 2 puntos de vista fundamentales, que es propietario y usuario, como muy bien sabes, y nos hemos nutrido de varios temas. Por un lado, las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la OMS y luego, por supuesto, de la experiencia que nos viene de Asia, ¿no? De un equipo de profesionales de más de 30.000 personas que nos llevan unos meses de experiencia y que nos están aportando muchísimo en este sentido, ¿no? Pero ¿qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que va a haber que buscar una alineación entre propietario y usuario una vez más y esta vez con un inquilino, con un objetivo, común, que va a ser proporcionar a las personas, a los usuarios de nuestros edificios un entorno seguro de trabajo, ¿no? Y con respecto a los propietarios, ¿qué va a suponer? Bueno, pues como todos ya sabéis y venimos escuchando las últimas semanas, vamos a tener que implementar una serie de medidas en nuestros edificios, pasando por cámaras termográficas, señalética a la hora de señalizar en las zonas comunes los flujos de movimiento para mantener las distancias interpersonales. Vamos a tener que trabajar las partidas de presupuesto de la limpieza y del mantenimiento y eso es lo que nos va a suponer. También mensaje de tranquilidad aquí a nuestros propietarios porque lo que hemos analizado nos dice que en su mayoría van a ser partidas de OPEX, con lo cual vamos a poder repercutir a los inquilinos y, por otro lado, por daros un ratio, no creemos que se vaya más allá de 5 euros metro cuadrado mes en lo que sería el incremento, ¿no? Y para terminar, y una vez más buscando esa sinergia con los inquilinos, yo diría que la parte de zonas privativas es muy importante. Desde aquí hemos hecho un gran esfuerzo y yo creo que los departamentos de Facility Management y los de Recursos Humanos van a tener que estar también trabajando muy de manera conjunta en buscar esos protocolos que nos den la seguridad de trabajar, de mantener las distancias, de cómo usar las salas, de dotar de esos EPIs a los empleados cuando vuelvan y en fin, pues trabajar en conjunto, ¿no? Con el propietario para que cuando accedamos al edificio por las zonas comunes ya tengamos esa seguridad y cuando lleguemos a nuestras oficinas de puertas para adentro nos encontremos con lo mismo. Pues muchas gracias, Mamen. Hemos hablado de, pues, como dices tú, de zonas comunes. Entramos dentro del ámbito del espacio privativo, ¿no? Como estabas comentando, ¿no? Y en este sentido tenemos con nosotros a Bárbara Recio, del equipo de arquitectura. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Poli. Muchas gracias. Oye, últimamente oímos mucho hablar del teletrabajo, los ratios de ocupación y demás. Oye, ¿cómo crees que esta situación que nos ha sobrevenido va a afectar a la concepción de los espacios de trabajo que teníamos hasta ahora? Pues mira, Poli, ciertamente la verdad que la mayoría de las empresas y la mayoría de los clientes con los que venimos hablando todas estas semanas nos comentan que se encuentran en un momento de reflexión, realmente en un momento de análisis
en el que realmente están repensando el concepto de oficina futuro, lógicamente por toda la situación que estamos viviendo ahora mismo con el teletrabajo y con todos los equipos en flexibilidad. Y ellos se preguntan si realmente es necesario que las oficinas sean como son ahora y si realmente es necesario que todo el mundo tenga un puesto fijo en la oficina. Y creo ciertamente que si realmente nos ha enseñado algo este gran ejercicio de teletrabajo es que nuestros equipos necesitan verse, necesitan colaborar y necesitan estar físicamente juntos de alguna forma. Y esto va a cambiar radicalmente el concepto de oficina tradicional tal y como es ahora. Las oficinas se van a convertir en nuevos centros de colaboración, en lugares de conocimiento, en lugares que generen realmente sentimiento de pertenencia, que reflejen la cultura y los valores de las empresas, en lugares atractivos que tengan que seducir a las personas a volver a la oficina, ¿no? Para verse y para aprender, y que sean un poco como templos de refugio para atraer a todo ese talento. Pero esto al final no es un modelo nuevo, sino que ya veníamos advirtiendo esta tendencia con grandes clientes, sobre todo corporaciones o grandes corporates más tecnológicos o más innovadores, que tenían dentro de su ADN el ser más modernos y que ya habían dado este paso, ya habían dado este salto a organizaciones más flexibles, ¿no? Y donde no todo el mundo tenía un puesto fijo en la oficina. Entonces, creemos que realmente este gran ejercicio de teletrabajo que estamos viviendo va a ser un claro acelerador para empresas más tradicionales que aún no habían dado ese salto porque lo veían imposible para sus organizaciones, bien porque no se atrevían o porque no estaban preparados, pues tanto a nivel cultural como a nivel tecnológico, como a nivel de procesos internos, ¿no? Entonces, como tendencia, lo que sí que estamos viendo es que el teletrabajo o la forma de trabajar flexible ha venido para quedarse y que realmente va a ser algo que vamos a ver en auge dentro del mercado de los espacios de trabajo. Pues también muy interesante. Yo aprendo mucho cada día de los equipos de arquitectura porque yo en ese sentido sí que soy bastante poco conocedor, ¿no? Oye, pues o sea que muy interesante. Oye, pues continuamos. Vamos con 40 minutos, un poco ajustados de tiempo, pero os pido ahora a todos un poco de concreción. Hemos hablado de lo que ha ocurrido en el pasado, en estos meses, en estas semanas, pero ¿hacia dónde vamos, no? Es el momento de que saquemos un poco la bola de cristal y que nuestros profesionales nos den una visión más a corto o medio plazo y ver qué va a pasar en 2020, ¿no? Empezamos con Natalia, Ángel y Natalia. Ambos dos tenéis más de 25 años de experiencia en el mercado de oficinas de Madrid y Barcelona. Y con esa mochila de experiencia, que sé que es muy importante, podemos extrapolar algunas lecciones aprendidas de otras crisis. ¿Qué visión personal tenéis? Cuéntanos, en tu caso, Natalia, si quieres, empiezas tú. Bueno, a ver, la verdad es que ya hemos dado algunos datos cuando os hablaba un poco de lo que ha ocurrido durante el primer trimestre y bueno, efectivamente, bueno, yo creo que lo que nos posiciona mejor con respecto a la crisis anterior es básicamente el hecho de que aunque la demanda se va a ver afectada, obviamente, el nivel de nueva oferta que tenemos incorporada en el mercado para este año, incluso para el año que viene, no es un gran nivel de demanda. La desocupación va a hacer que aunque la demanda se reduzca, pues que estemos mejor preparados para afrontar esta situación, ¿no? Porque al final tienen que darse dos variables, como decíamos, ¿no? Reducción de la demanda y exceso de oferta para que eso impacte mucho en los precios y para que efectivamente eso haga que el mercado baje considerablemente, ¿no? Entonces, digamos que como no se dan las dos variables, entendemos que estamos mejor preparados en este momento de mercado para afrontar la situación de lo que estábamos en el 2008-2009, ¿no? Muy bien. Ángel, ¿tú cómo lo ves? Sí, con nuestra experiencia de becarios de algunos años, no. A ver, la diferencia fundamental es que, en mi opinión, con otras crisis anteriores, es que en esas otras crisis se había llegado al pico del mercado tanto a nivel económico como en el juego de la oferta y la demanda. En este caso es una crisis totalmente diferente, es una crisis sanitaria que ha afectado fundamentalmente y de forma muy importantísima a la economía y que ha llevado a todo esto. Fundamentalmente, en mi opinión, va a afectar clarísimamente a la demanda este año y el segundo trimestre va a ser el peor con diferencia. Se empezará a recuperar, yo creo que la segunda mitad del año, pero de una forma paulatina. Y os recuerdo datos de los peores años de la anterior crisis, por no irme más atrás, en 2009, en 2012,
las contrataciones no llegaban a los 300.000 metros cuadrados y sin embargo, los últimos 3 años estamos hablando de 600.000 metros. Entonces, primero la va a afectar a la contratación, a la demanda, y luego, en consecuencia, irá poco a poco aumentando la desocupación, pero de una forma paulatina, en función de las tasas de desocupación, irá afectando a los precios. Pero no nos olvidemos que es una situación totalmente anómala, no tenemos datos anteriores, y el que diga lo que va a pasar creo que se equivoca, porque no tenemos datos suficientes, pero lo lógico es que afecte obviamente a la desocupación y posteriormente a los precios, según vaya evolucionando y el tiempo que se tarde. Pues oye, muchas gracias, Ángel. Pues igual que Ángel y Natalia, también tenemos a María y Ana, que también tienen una experiencia muy dilatada. De hecho, entre los 4 hacen un siglo de experiencia o más, ahí lo dejo. Y me interesa mucho la visión de, pues como digo, de María y de Ana. María, y también Ana, os pido brevedad. ¿Creéis que cambiará nuestro approach al mercado de oficinas? Lo que vamos a ver en el próximo futuro y comparando con el pasado es que la búsqueda y la toma de decisiones en lo que era el arrendamiento de un espacio pues se basaba no tanto en financieros, sino más bien con recursos humanos, ¿no? Para retener y captar el talento. Pues posiblemente vuelva a tener mucha importancia el director financiero a la hora de tomar las decisiones de las compañías. Y luego creo que hay que tranquilizar a los usuarios y eso pasa lógicamente por dotar los edificios de las instalaciones adecuadas. Muy bien, María. Oye, Ana, por tu parte, un par de cuestiones. ¿Cómo será la vuelta a las oficinas? ¿Cómo lo ves tú? Y sabiendo que en Savills tenemos más de 20.000 empleados en Asia, ¿hemos aprendido algo de nuestros compañeros asiáticos que además nos llevan 2 meses de antelación? Pues sí, bueno, yo creo que el retorno va a ser escalonado, ya las compañías están pensando en la vuelta. Pensamos que como las densidades de los edificios a corto plazo van a bajar debido al distanciamiento social y mientras no tengamos la vacuna, no se van a reducir los espacios. Pero como decía Ángel, llegará un punto en el que esta desocupación empieza a florecer en el mercado. Siempre las crisis, la parte del real estate lleva cierto decalaje con la crisis puntual, pues porque la gente no puede dejar los contratos en el mismo momento. Entonces, yo creo que se empezarán a ver a finales del último Q de este año y el primero del Q21, empezaremos a ver cómo evoluciona. Por respecto a la flexibilidad del teletrabajo, que como decía Bárbara, se ha acelerado, pero las oficinas van a ser el centro de refugio de los trabajadores. Por eso, los espacios flex van a jugar una buena baza como plan de contingencia para las empresas. Con respecto al mercado asiático que me preguntabas, nuestros colegas nos trasladan que, por un lado, debemos de permanecernos en guardia. Las recaídas son posibles y lo hemos visto en Hong Kong, en Japón, en Singapur. Dicho esto, desde Asia nos dicen que el negocio está respondiendo positivamente y tanto en el sector servicios como en el sector inmobiliario, a medida que aumenta el ritmo de trabajo, la demanda reaparece y emergen nuevas oportunidades, nuevas compañías y nuevas tendencias de trabajo. De todas formas, yo creo que es pronto para confirmar esta tendencia, pero en algunas pocas semanas podremos corroborar si esto sigue así. Pues muchas gracias, Ana. Y bueno, pues por último saltamos un poco a la parte de inversión, que me interesa que José María y Carlos nos den nuestra visión. ¿Dónde veis en los próximos meses las oportunidades de inversión? ¿Veremos los tan nombrados últimamente descuentos o creéis que el mercado mantendrá una corrección moderada? José María, ¿qué opinas? Sí, bueno, descuentos llegarán, habrá ajustes seguro. Yo creo que ya lo hemos mencionado en este rato, hay un elevadísimo nivel de liquidez en los mercados y además ya destinado al inmobiliario, que es un sector que se ve beneficiado en momentos de turbulencias como el que vemos, como el que estamos viviendo, pero seguro que será inevitable que haya descuentos y ajustes. Yo creo que principalmente vendrán más de la mano de parámetros que han comentado nuestros compañeros de agencia, más que del mercado de inversión propiamente dicho. Las rentabilidades,
las vemos estables en este último trimestre. En Madrid llevamos desde finales del 2016 con la rentabilidad prime en 3,25 y no vemos por ahora grandes variaciones. Es posible que se exija algo más a las rentabilidades por los ajustes que tendrán que asumir inversores en sus underwritings, en cuanto a plazos de comercialización más largos, posiblemente mayores costes de financiación, pero las rentabilidades están respaldadas por unos tipos bajos y unos costes de capital que no vemos que se vayan a disparar. Nosotros tenemos preparado un proceso con el que saldremos a mercado en cuanto la situación nos lo permita y nos lo aconseje, que va a ser un activo en ubicación prime y por lo que vamos sondeando, creemos que va a tener bastante buena acogida. Muy bien, fantástico, que así sea, José María. Dios te oiga. Carlos, ¿cuál es tu diagnóstico? Yo en Barcelona sí que diferenciaría por tipología de operación. Aquellas core con perfil riesgo-retorno moderado, yo entiendo que ahí sí que seremos capaces de mantener los yields y no veremos ajuste de precio. Queda por comprobar, no obstante, si una mayor exigencia en las condiciones de financiación que podría imponer la banca, sea vía loan to value o spread, ahí sí que podría incidir entonces en los precios. Por otro lado, donde sí que veo una diferencia es en las operaciones Core Plus y Value Added, que se transaccionarán con los retornos que exigen y no como pasó en el 2019, que para ser competitivo había que pagar el Core Plus a precio de Core y el Value Added a precio de Core Plus. Igualmente, también subrayaría la singularidad de Barcelona en el sentido de las operaciones de forward purchase y forward funding que hemos visto en los últimos 12 meses. Yo creo que van a disminuir. De hecho, los proyectos en los cuales estamos enrolados creemos que también se van a readaptar a las eventuales nuevas exigencias que se deriven de este fenómeno. Y por todo, lo que confiamos es en pasar esta crisis sanitaria lo antes posible, recuperar entonces la inversión y la normalidad y, como decía antes en mi intervención, recuperar las operaciones on hold que tenemos. Pues muy bien, oye, muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones. A modo de resumen, me quedo con 5 ideas de todo lo que me han expuesto mis compañeros. La primera de ellas, y como dije al principio, que el mercado de oficinas, vuelvo a repetirlo, es muy resiliente y que a pesar de una evidente afectación tendremos un equilibrio entre oferta y demanda que nos va a ayudar a parar el golpe. Eso me pongo punto 1. Punto 2, que ni en Madrid ni en Barcelona hemos detectado reducciones de renta en los askings. Y aunque es lógico pensar que se producirán algunas correcciones, como es normal, pero serán seguramente menos de lo que se cree de manera generalizada, entrando ya en el dato concreto como nos han explicado mis compañeros, ¿no? Tercera reflexión, que tanto en Madrid como en Barcelona, y esto es un dato positivo para la esperanza, es que esta misma semana ya hemos recibido algunas nuevas peticiones de espacio de oficinas, incluso hemos pasado alguna propuesta de rentas a algún propietario, con lo que poco a poco entraremos en una senda de reactivación y volveremos un poco a la carga, ¿no? Cuarta reflexión, por el lado de la inversión, que veremos oportunidades para comprar, pero no habrá oportunidades de manera general con descuentos de un 20%. Puntualmente habrá alguna situación de estrés y se puede conseguir algún tipo de descuento por encima de lo que queremos, pero no de forma generalizada. Y veremos, como dice Carlos, que los valores pagados por los activos tendrán la correlación con el riesgo que conllevan de una manera más sana, ¿no? Ya que hasta ahora pues, se estaban pagando, como dijo Carlos, los activos value add a precio core plus, por ejemplo, ¿no? Y por último, que veremos una clara evolución en cómo concebimos los espacios de oficinas y nos adaptaremos a ello con las enseñanzas que esta crisis nos está arrojando, y veremos que el FM y arquitectura pues tomarán más protagonismo si cabe, ¿no? Quiero acabar con una frase de Winston Churchill que es muy elocuente y significativa, y dijo que nunca desaproveches una buena crisis. Y esto lo que quiere decir, en mi humilde opinión, es que estoy seguro de que todos veremos oportunidades y ángulos para crecer y prosperar en un contexto tan difícil como es el que nos ha tocado vivir, ¿no? Nos hemos pasado un poco del tiempo, la verdad es que nos hemos ido como 7 minutillos y nos hemos comido un poco del tiempo de las preguntas. Nos hemos comprometido a responder a todas ellas individualmente. Pero bueno, vamos a intentar lanzar alguna de ellas, ¿vale? Veo varios amigos conocidos y clientes preguntándonos por diferentes temas. Veo a Alex Allende
muy interesado. Pues, por ejemplo, veo una pregunta de Alex muy interesante que se la lanzo en este caso a Natalia, a Marí, incluso a Carlos, ¿no? ¿Cómo vemos el pipeline del 22@, ¿no? Si habrá frenazo en nuevos proyectos y si creemos que el riesgo que va a asumir un potencial comprador va a cambiar, ¿no? De lo que estaba asumiendo ahora. Pues bueno, si tenemos por aquí a Marí o a Natalia nos podrán iluminar un poco. Pero yo os voy dando mi opinión también, ¿no? Como conocedor del mercado de Barcelona. El pipeline de Barcelona es extenso, pero es necesario, ¿vale? Porque en el 22@ en 3 años tenemos más de 250.000 metros cuadrados en curso, pero este año en 22@ se entregaban 50.000 con una tasa de disponibilidad del 2% y la mitad estaba por el lado. Con lo cual, el primer mensaje es que se necesita ese pipeline. Natalia, Mario, yo he ido contando mi película, pero os dejo a vosotras que sois las expertas. Ya. Bueno, al final, obviamente, donde está saliendo más cantidad de nuevos proyectos, y donde, obviamente, porque es donde se ha movido el mercado durante los últimos años, ha sido en 22@. Efectivamente, hay muchos proyectos previstos a futuro, tanto en un corto plazo como decíamos en nuestra presentación, como más a medio plazo, ¿no? Yo creo que el pipeline durante este año y el que viene sigue sin ser un pipeline excesivo, que va a seguir cubriendo, teniendo en cuenta la desocupación que tenemos, va a seguir cubriendo bueno, pues las necesidades de que haya más opciones en el 22@. Efectivamente, como os decía un poco antes, con el pipeline que hay de cara al año 2022, estamos convencidos que habrá muchos de esos proyectos que posiblemente se retrasen. Y, de hecho, si nos vemos afectados con la demanda durante este año o el año que viene, el hecho de que haya parte de ese volumen importante de nueva oferta para el 2022 que se acabe diluyendo en el 22, 23, 24, pues obviamente nos ayudará más a afrontar la situación, ¿no? Efectivamente, habrá proyectos que se diluyan con total seguridad. Marí, ¿tú cómo lo ves? Sí, exactamente igual que Natalia. Y luego en el 22@ os recuerdo que veníamos con una moratoria y que paralizaba algunos no proyectos en curso, lógicamente, sino que eran más bien los que no tenían el PEMU aprobado, pero el hecho de que el ayuntamiento pueda incluso parar proyectos puede dar más importancia a los que ya tienen licencia. Por lo tanto, seguimos pensando que el equilibrio se va a mantener para los próximos 12-24 meses. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Tenemos muchas preguntas, nos hemos comido un poco el tiempo, pero voy a hacer una más. En este caso se la voy a lanzar a Ana Zavala y Ángel Estebaranz. Es una pregunta de Marta Aznar y la pregunta es: ¿consideráis que a raíz de la crisis del COVID-19 puede haber un cambio social que se acabe traduciendo en una descentralización del mercado de oficinas y que los tenants se prefieran trasladarse a periferia? Ana, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, si te parece, contesto yo a la pregunta y con mucha prudencia, pero va a depender mucho de la profundidad de las crisis económicas. Como hablábamos antes y decía Marí, la decisión la toma de decisiones de un traslado va a estar muy, muy en manos del director financiero. Esto lo vivimos ya en las crisis anteriores, y también de la necesidad que tengan las empresas en mantenerse en el CBD por una cuestión de imagen corporativa, porque claro, muchas empresas igual no pueden trasladarse a zonas periféricas, pero pensamos que las zonas más descentralizadas, por sus rentas más bajas a medio plazo, sí se pueden ver más reforzadas y aumentar. No sé qué piensas tú, Ángel. Hombre, la verdad es que creo que el coste total para las empresas va a ser un driver muy importante en los próximos trimestres, porque las empresas al final están muy tocadas por gran parte de las compañías a nivel financiero y a nivel económico. Muchas compañías pues no tendrán básicamente variación a nivel de tipo de demanda y que se quedarán con las oficinas como están, porque se equilibrará más bien el teletrabajo con la mayor densidad que van a exigir los propios trabajadores, y sí que creo que va a haber compañías que miren posibilidades de opciones de cambio de oficinas a ubicaciones
en total de coste, renta, gastos, traslado más económicas. Sí. Oye, pues muchas gracias a los dos. La verdad es que es un gusto contar con vosotros, que tenéis pues un conocimiento muy útil. Lo de los siglos, de los 100 años y todo eso no me ha gustado nada, pero bueno. En acumulado, Ana, en acumulado, pero no se te nota, pareces la becaria. Oye, pues no hago más preguntas porque nos hemos comido ya que todo el tiempo, nos hemos ido a la hora. Simplemente me queda nada más que repasar los resultados de la encuesta y despedir. Las 3 preguntas que os hicimos es, primera de ellas, ¿cómo crees que el COVID afectará la absorción de oficinas en 2019? ¿No? Pues más del 40% de los que habéis votado decís que más de un 30%, ¿no? Esto implica que de la absorción del año pasado, por ejemplo, en Madrid, de 600 y poco mil metros cuadrados, pues nos vamos a ir a 450.000. Ese es el número matemático. 450 es la media histórica de los últimos 15 años, ¿no? Bueno, pues no me parece un número ni descabellado, porque es difícil de decirlo, pero creo que sería un buen número que si acabáramos el año ahí, ¿no? Personalmente. Segunda pregunta, en cuanto a las rentas, ¿cómo crees que afectaremos, ¿no? Y la inmensa mayoría consideráis que entre un 5 y un 15. Para mí esto es una afectación razonable y moderada, ¿vale? Una renta, por ejemplo, de 20 euros, una renta media de 20 euros, implica un ajuste entre 2 y 3 euros, ¿no? Bueno, pues ocurrirá y esto va a ir por barrios, además irá por zonas. Los activos más prime seguro que van a tener un ajuste mucho menor porque recordad que dentro de la M30, por ejemplo, en Madrid hay un 4% de disponibilidad y en Barcelona pues un 2 en el 22 y un 4 en todo el mercado. Con lo cual, si no hay oferta, la renta personalmente creo que va a aguantar, ¿no? Y por último, a nivel de inversión, ¿cuándo creéis que va a reactivar el mercado por parte de compradores, ¿no? Y el 44% consideráis que a partir de septiembre-octubre. Personalmente creo que ahí empezará a traccionar de verdad, pero creo que junio y julio empezaremos a ver movimientos ya y en cuanto compre uno esto va a ser operación en cascada. Esto seguramente vaya a pasar, ¿no? Desde mi humilde opinión. Así que pues este es el resultado un poco de la encuesta. Llegados a este punto no me queda más que agradeceros el haber asistido a este nuevo concepto de Office Pulse, que además ha llegado para quedarse. Ha sido un placer teneros aquí, os agradecemos vuestro tiempo. Os responderemos a todas las preguntas por email y si queréis profundizar en cualquier punto, nos conocéis, nos tenéis a vuestro alcance de golpe de teléfono o golpe de mail. Y, por supuesto, este contenido os llegará grabado vía email para que lo podáis ver tranquilamente cuando estéis tranquilos en vuestras casas. Que tengáis un buen día, un fuerte abrazo a todos y que vaya bien.